la Secretaría de las Mujeres, Citlali Hernández, sostuvo una entrevista con mi compañera Nancy Flores que tiene que ver con las luchas de las mujeres, del combate al feminicidio hasta la violencia política. Y hablábamos al inicio de este programa, pues las distintas violencias, las estructurales, las sistémicas, las históricas, las que se viven cotidianamente también en nuestro país, y lo importante que ha sido también a partir de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, pero en realidad ya había empezado también desde otras políticas, con otras aristas, incluso esa importancia que tienen las mujeres en nuestra vida pública y sobre todo esa manera de entender de manera estructural e histórica las violencias hacia las mujeres, pues con la presidenta Claudia Sheinbaum se da un siguiente paso, y ese siguiente paso es precisamente la creación de la Secretaría de las Mujeres, así como también toda una política pública para rescatar en ahí el lugar que han tenido históricamente en nuestro país, como decimos al inicio del programa, pero sobre todo también darle mayor atención. Y también eso ha sido, por ejemplo, con la creación de estos centros libre que se han ido haciendo en distintas partes de nuestro país para atender pues todas las necesidades, de ser así posible, que tienen las mujeres, y tener espacios que sean también seguros para ellas. Claro, Aníbal, y que sobre todo en esta entrevista, Citlali Hernández reconoció que si bien es muy importante la llegada de una mujer a la presidencia, pues no ha quedado libre de estas violencias y sobre todo discriminación también. Y hay que recordar que pues, aunque la presidenta Claudia Sheinbaum llegó con un máximo histórico de 36 millones de votos, a su llegada marcó un antes y un después en la vida política del país porque pues surgieron varios debates, entre ellos pues todo lo que tiene que ver con la violencia política de género y los ataques en su contra. Hay que recordar que pues esto también viene heredado de estos, pues sí hay que decirlo, de este periodo neoliberal, de estos gobiernos de derecha, sobre todo porque pues son los sectores más conservadores los que se condensan en estos gobiernos. Y lo digo porque pues hay que recordar que Enrique Peña Nieto dijo que pues él no era la señora de la casa para saber cuánto los precios de la canasta básica o el precio del kilo de tortillas. Eso también nos habla de pues estos estigmas que se cargan hacia la mujer. Teníamos a Vicente Fox llamando a las mujeres lavadoras de dos patas, que también eso me parece que es muy importante que se haya puesto ya en el foco de atención. Y hace rato recordabas justamente que a la llegada de la presidenta ya como jefa del Ejecutivo Federal, pues salió un comediante pues, a decir que había llegado prácticamente una ama de casa, ¿no? Mm. Alguien que se encargaría de las labores domésticas, y que también esto nos habla de cómo esos sectores más conservadores pues no vieron a bien la llegada de una mujer a la presidencia, y que hemos visto que mucho se ha cargado el mensaje incluso a tratar de decir que detrás de la presidenta Claudia Sheinbaum sigue gobernando el expresidente Andrés Manuel López Obrador, que eso también es parte pues de esta misoginia, de este machismo y de esta negación de pues aceptar que hoy en día existe una mujer al frente del país. También ha sido criticada pues por otras muchas cuestiones, desde su forma de vestir, que eso también incluso lo vimos que fue criticada incluso la esposa del expresidente Andrés Manuel López Obrador, fue pues duramente criticada por su forma de vestir, por su apariencia. Este tipo de críticas van sobre todo más cargadas hacia las mujeres, porque pues en ese entonces se hablaba de que ella no podía ser una primera dama vistiéndose así, y ahora pues mucho se ha cargado este discurso hacia que la presidenta pues debería de vestir de otra forma. Ella me parece ha contestado de la mejor manera. Ella dice pues se siente orgullosa de representar a México en su vestimenta. Hay que recordar que las mujeres que diseñan la ropa de la presidenta son artesanas, elaboran estas piezas a mano. Entonces ella pues dice me siento pues orgullosa de representar esto, y que eso también nos habla de cómo la propia presidenta ha ido abriendo el camino para otras mujeres, y que esto es un mensaje claro. Incluso lo han destacado diferentes personajes en el ámbito público a nivel nacional e internacional. Esto marca un precedente porque hoy las niñas pueden soñar con ser presidentas, pero también la propia presidenta ha reconocido
queda un largo camino para ir erradicando estas violencias y sobre todo para atacar, los casos de feminicidio, que son, pues, estos casos donde estas violencias, pues, ya se llevan a, pues, al extremo. Sí, y bueno, ahora que hace toda esta recuperación, pues también ha sido la presidenta Claudia Sheinbaum, pero también ha sido también Citlali Hernández, la secretaria de las Mujeres, la que ha sido atacada, no solamente pues por distintos medios de comunicación, por distintos partidos políticos, sino también por empresarios. Y de hecho también de eso hablaron el día de en esta entrevista, hablaron mi compañera Nancy Flores y la secretaria Citlali Hernández sobre ese tipo de violencia que también se ejerce en contra de su persona y que viene particularmente de distintos poderes. Uno de ellos es el poder económico, que pues bueno, para decirlo claramente, pues fue con todo todas estas expresiones que tuvo Salinas Pliego en su contra. Y si te parece, vamos a ver la entrevista que le hizo nuestra compañera Nancy Flores a la secretaria de las Mujeres, Citlali Hernández, sobre estos temas. Gracias, secretaria, por recibirnos. Hemos visto que en el marco del 8M, bueno, en el marco del mes más bien dedicado a la mujer, pues se han presentado varias estrategias e iniciativas. Una de ellas tiene que ver justamente con esta pues propuesta de reforma para atender el tema de feminicidio, la prevención, pero también la investigación y sanción de este delito. Quisiéramos preguntarle pues cómo podría esto contribuir, ya que sea una ley general, pues para evitar en la medida de lo posible pues este crimen, ¿no?, contra las mujeres. Sí, bueno, nosotras creemos que entre los varios pendientes que hay para las mujeres en México es el acceso a la justicia, muchas veces alimentada por la impunidad, por la falta de protocolos, por la insensibilidad que hay en todos los actores, desde los ministerios públicos hasta los jueces y juezas, y que es parte como de esas estructuras pues patriarcales que encontramos en muchas instituciones, pero que ahí es donde más las vemos acentuadas y hasta con resistencias de poder garantizar justicia para las mujeres, ¿no? Y en la máxima expresión de violencia hacia una mujer, que es acabar con su vida, que es el feminicidio, pues en la práctica hay muchos retos de garantía de justicia. Y bueno, esta ley sin duda es de mucha trascendencia. Primero es una reforma constitucional que dota, digamos, de facultades al Congreso de la Unión para poder legislar al respecto. Y luego es toda la ley general, que son varias propuestas, que yo resumiría, digamos, primero se homologa el tipo penal, es decir, hay una única tipología de qué es el feminicidio, que ese era, digamos, como un gran pendiente. Cada código penal de cada entidad tiene su propia tipificación, entonces con esto se tipifica. Se mandata a la Fiscalía General en estas leyes que se emita un protocolo homologado de investigación, lo cual nos permite hablar, por ejemplo, de la necesaria unidades de análisis de contexto, de fiscalías especializadas en todas las entidades de la República, de que toda muerte violenta cometida o todo asesinato violento hacia una mujer sea investigado con un protocolo de feminicidio, de tal manera que nos permita, como pasó aquí en la Ciudad de México en su momento, tanto con la fiscal Ernestina como con la entonces jefa de gobierno, la doctora Claudia Sheinbaum, ubicar posibles feminicidios que en realidad son preclasificados como suicidios, como homicidios de otro tipo, etcétera, ¿no? Y además, digamos, de todos los protocolos de investigación, de toda esta perspectiva, ya no solo de género, sino de garantías de que se emitan ciertas acciones desde los ministerios públicos hasta la persona juzgadora. También está la protección a las familias, sobre todo a las niñas y a los niños. Hablamos de la creación de un registro nacional de niñas y niños que son huérfanos por haber tenido, pues porque le hayan quitado la vida a su madre, de la obligación de que el agresor o el asesino, el feminicida, no se quede con la patria potestad o con la cautela
digamos, con la tutela de los niños y los niños, que muchas veces pasa y es parte de lo que algunas familias están luchando, que no se quede en manos pues del agresor, ¿no? Entonces digamos que es como una ley general que nos permite homologar criterios en la tipificación, en la investigación, en la protección de niñas y niños, en la protección integral, digamos, a las familias, y evidentemente que nos permite combatir la impunidad que vemos en la cotidianidad de la búsqueda de justicia en estos casos, y evidentemente pues la necesaria pues prevención, como decía hoy la presidenta, pues la aspiración es que nunca más en este país se asesine a una mujer solo por ser mujer. En el tema de la prevención, ¿han localizado o tienen alguna referencia de focos rojos, digamos, como de territorios o zonas? Digo, históricamente se sabe el tema, por ejemplo, Ciudad Juárez y también el Estado de México, pero ¿ustedes tienen como un mapa de calor sobre la violencia feminicida? Sí, bueno, yo creo, justamente creemos que es otra de las apuestas de la reforma, tener más análisis de datos, porque justamente creemos que hay datos que no están o desagregados o que están, al no tener una investigación adecuada o una clasificación del delito adecuado, pues no podemos tener datos, digamos, tan exactos. Sin embargo, bueno, pues trabajamos con el secretariado ejecutivo, tenemos los índices de violencias hacia las mujeres muy ubicados en estos mapas de calor. Y yo diría que nosotras sostenemos que la expresión feminicida es el acto final de violencias previas que se vienen manifestando. Y es doloroso y creo que tiene que provocar una reflexión social, además de la acción gubernamental que existe, que la principal violencia para todas las mujeres en todo el país, en todas las entidades de la República, es la violencia familiar. Es decir, en el entorno más cercano, más próximo, donde debería de haber más seguridad para las mujeres, existen distintos tipos de violencia, algunas escalan, otras no, pero son, digamos, la antesala posible de una violencia feminicida. Por eso creemos que es importante no solo en la investigación de la violencia feminicida, sino en el acceso a la justicia en general para las mujeres, que no haya impunidad. Y justamente, por ejemplo, los centros libres para las mujeres, que son espacios de acompañamiento, digamos, de asesoría jurídica o psicológica, o de primer contacto, por decirlo de alguna manera, para las mujeres, los primeros los instalamos donde tenemos mayores índices de violencia hacia las mujeres, digamos, pensando que hay una mayor necesidad ahí de tener una primera respuesta, ¿no? Y en los primeros 6, 8 meses de implementación de los centros libres, pues hemos atendido a cerca de 500,000 de mujeres, lo cual nos ha permitido en algunos casos evitar que la violencia crezca, sacar a las mujeres de un lugar donde puedan estar en riesgo, prevenir una violencia incluso feminicida, etcétera. Pero justamente por eso, digamos, el trabajo articulado entre todas las instituciones para cada vez tener datos más precisos. Por ejemplo, con el secretariado estamos viendo que muchos de los delitos se puedan desagregar por género y por edades, que en algunos delitos las fiscalías no reportan más que en la generalidad y no en el detalle, digamos, de género. Con estos datos, bueno, una vez que se tengan, ¿habría zonas prioritarias o digamos que la atención sería igual en todo el país? No, sí, tenemos zonas prioritarias, justamente donde hemos instalado los primeros centros libres. Digamos, yo diría que la actuación que tenemos en la Secretaría de las Mujeres no está desvinculada de las grandes estrategias del gobierno federal. Por ejemplo, tenemos una estrategia en 61 municipios donde pues creemos que es importante desde el gobierno de México generar una estrategia fuerte de prevención y de atención a las causas, sobre todo enfocada en jóvenes, y ahí en esos 62 municipios estamos, digamos, trabajando con una focalización especial dirigida, digamos, a la prevención con las mujeres jóvenes. Tenemos, mañana justamente instalaremos el sistema de igualdad y el sistema de prevención de las violencias, que a raíz de todas las reformas
que se han venido promoviendo a raíz de la existencia de la Secretaría de las Mujeres. Por primera vez lo va a presidir la presidenta, y es, digamos, un trabajo en conferencia con los gobernadores y gobernadoras, y les vamos a presentar, según los datos que tenemos y todos los datos disponibles, una especie de diagnóstico de cómo está el acceso a los derechos para las mujeres en cada entidad de la República, cómo está la situación de violencia para las mujeres en cada entidad también, y a raíz de eso, que cada entidad de la República, de la mano de nosotras, vayamos construyendo estrategias focalizadas para sus territorios, porque digamos, hay zonas donde hay más violencia sexual, por ejemplo, muchas veces ligada al turismo, por ejemplo, en Quintana Roo, en zonas turísticas, donde encontramos mucha violencia sexual o trata, ¿no? Hay lugares donde hay más violencia feminicida, que la solemos ver en los datos que tenemos, donde hay más precariedad laboral, por ejemplo, en las zonas industriales, en Guanajuato, y hay otro tipo de violencias que encontramos en todas las entidades, como la que te mencionaba hace un rato, que es la violencia familiar. Entonces, nosotras hemos venido trabajando estos primer año y medio en justamente implementar las políticas públicas coordinadas con la presidenta de manera general, para irlas justamente aterrizando y focalizando e involucrar a todo el aparato del Estado. Es decir, necesitamos, ayer firmamos un convenio con la Suprema Corte de Justicia, necesitamos a todo el aparato de Procuración de Justicia, perdóname la expresión, subido al barco, ¿no? De construir igualdad, de garantizar justicia. Necesitamos a todos los gobiernos estatales, a todos los gobiernos municipales, y es parte como del armado que estamos haciendo. Y mañana, al instalar este sistema, pues justamente estamos buscando que exista un espacio de coordinación que nos permita trabajar de manera todavía mucho más focalizada. Justo sobre esto de que se suban al barco, y qué importante también esta nueva relación con el Poder Judicial a partir de la reforma, ¿no? que se tuvo en 2024. ¿Qué pasa con estos dos engranajes que son fundamentales? Por una parte la investigación, y por otra parte que haya cero impunidad, o sí, que haya un castigo, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta que mucha de la violencia está muy normalizada o invisibilizada, que es también parte de lo peor, ¿no? Cuando una mujer rompe el silencio o se da cuenta que está viviendo una situación que no está bien, de violencia, sobre todo está en el círculo familiar, va y denuncia, pero el Ministerio Público no hace nada porque justo no tiene ni la capacitación ni los protocolos. ¿Qué tanto beneficiaría esta ley general a esos protocolos, o a que haya realmente una sensibilización y que no se invisibilice la violencia? Pues nosotros pensamos que va a ayudar muchísimo por varias cosas. Bueno, por un lado, por eso tenemos la Red Nacional de Abogadas de las Mujeres, ¿no? Porque ya sea a través de una llamada a la línea de las mujeres, a través de el acercamiento a un centro libre o a un centro de justicia, si las mujeres necesitan un acompañamiento jurídico, las abogadas pueden acompañarlas, y eso permite un diálogo distinto con los ministerios públicos. Pero no queremos que solamente por la presión, por la incidencia o por el acompañamiento de la Secretaría se garantice un buen trato o una buena atención. Queremos que se transforme todo el aparato de Procuración de Justicia, y no es lo mismo que en la ley se establezca que un ministerio público, que una fiscalía o que las y los jueces actúen con perspectiva de género, que termina siendo un concepto que quizás no se aterriza o no se materializa en la práctica, a que hoy vaya a existir una ley que te dice tal cual cómo vas a aplicar esa perspectiva de género, cómo vas a iniciar una investigación, qué pasos tienes que seguir, digamos, para que una mujer se sienta, pues ni siquiera es que se sienta, para que una mujer tenga la atención de justicia que necesita. Entonces, esto pues tendrá un mandato de ley con cosas muy concretas. Como decía, la Fiscalía General, a raíz de esta ley, tiene que emitir un protocolo homologado nacional de investigación, y todo el aparato de Procuración de Justicia tiene que cumplirlo, ¿no?
Yo no soy punitiva, pero sí creo que tiene que haber sanciones cuando un juez, una jueza, cuando un ministerio público, cuando alguna autoridad no solo no hace bien su trabajo, sino además violenta un mandato constitucional, que es el deber reforzado de protección para las mujeres, que es uno de los principios constitucionales que la presidenta pues mandó en el primer momento de su gobierno, y ahora una ley general de investigación y sanción para el feminicidio. Entonces, digamos que se refuerza la obligación para estas autoridades que muchas veces pues no han hecho necesariamente bien su trabajo, ¿no? Entonces, y necesitamos justo con la Fiscalía seguir generando mecanismos que nos permitan pues sancionar a quienes funcionarios públicos que no hagan bien su trabajo en este y en otros temas de justicia. Nos hablabas de la atención focalizada y hay pues digamos que un mapeo periodístico de estas problemáticas, no solo en el caso del turismo asociado al tema sexual, sino también hay regiones, lugares que se asocian con esto de la trata de personas en su modalidad sexual, sobre todo el caso Tlaxcala. Ahí cómo se tomaría este conocimiento o qué tanto habría pues una alerta sobre estas zonas. Mira, yo creo que lo que tú dices es muy importante, lo que dices hace un rato es importante. Hay una normalización de la violencia hacia las mujeres y de el uso de las mujeres como mercancía, como un objeto sexual, digamos, toda esta discriminación y exclusión que históricamente ha habido hacia las mujeres. Al haber esa normalización y al haber tenido muchos gobiernos donde la impunidad era la norma, me parece que hay una cantidad de delitos cometidos en contra de las mujeres que no han tenido una estrategia específica. En el caso de la trata, por ejemplo, el año pasado estuvimos haciendo asambleas en todos los municipios, bueno, no en todos, no hemos logrado todavía visitar todos, pero el año pasado visitamos 600 municipios, todo el equipo de la Secretaría de las Mujeres, porque la presidenta nos encargó hacer asambleas para escuchar a las mujeres qué más nos proponen que hagamos para combatir las violencias. Es un trabajo que estamos sistematizando, muy enriquecedor, de mucha participación de mujeres, y fuimos justamente en estas visitas al municipio en Tlaxcala, digamos, conocido por la trata, ¿cómo se llama? Bueno, a este municipio que no me acuerdo su nombre, y lo que notábamos es que está muy normalizada la trata como una actividad cotidiana en ese pueblo, ¿no? Desde las niñas y los niños, pasando por toda la sociedad. Entonces, bueno, a raíz de eso y de las propuestas que recibimos, tenemos el pendiente de sentarnos con el secretario de Seguridad, con Omar García Harfuch, y con la fiscal, para construir una estrategia específica de combate a la trata en zonas donde ya están identificadas por investigaciones periodísticas, académicas, por conocimiento social, ¿no? Y que no ha existido una estrategia específica para combatir una realidad que seguramente tiene todo un circuito de otros delitos y muy articulado. Entonces, es uno de los pendientes que tenemos, poder dialogar con Omar García Harfuch como para construir esta estrategia, pensando que además esta es una gran oportunidad donde tenemos una presidenta comprometida con ello y donde hay una alta expectativa de muchas mujeres, pues de que podamos, si no erradicar la violencia, porque aunque es la aspiración, sabemos que no es de la nada, pero sí avanzar muchísimo en el combate a estos delitos. Y yo creo que la trata es uno de los delitos que ha sido invisibilizado, normalizado y no atendido a lo largo del tiempo, ¿no? Y que en ese sexenio sí o sí tenemos que hacerlo. Sí, a veces incluso se hace creer a las mujeres que pues está bien la explotación de su cuerpo, ¿no? Claro, sí, y que además es una de las grandes discusiones. Y claro, si la mayoría de los aparatos de justicia, bueno, de la propia toma de decisiones desde los ejecutivos federales ha estado en manos de hombres y algunos políticos, que no es invento, conocemos políticos como
Gutiérrez de la Torre, etcétera, han hecho de la trata su forma de vida, pues claro que se entiende que históricamente no les ha interesado combatirlo, ¿no? Sin embargo, yo estoy convencida que en este sexenio tiene que haber un golpe muy duro contra la trata, en donde ya es conocido y en donde quizás no ha estado investigado, ¿no? Sí, hay otras violencias que sabemos que también están siendo combatidas desde la Secretaría. Una de ellas tiene que ver con el salario, ¿no? Se habla de justamente ya la normatividad para que las mujeres pues ganemos lo mismo que los hombres en trabajos iguales, ¿no? A trabajos iguales, salarios iguales. Otro tema de estas violencias es la obstétrica, ¿no? Cuando, pues sí, se trata muy mal a las mujeres, sobre todo cuando son muy está muy jóvenes. normalizada. Muy normalizada. Ahí en esos dos casos, ¿cómo vamos? Mira, en el caso de disminuir la brecha salarial, nos toca a varias autoridades garantizar que se aplique esa ley, ¿no? Yo pienso, según los datos que hemos visto, que las políticas laborales que se han realizado en la cuarta transformación, el aumento del salario mínimo, las 40 horas, etcétera, tienen un impacto directo para el acceso, digamos, al trabajo de las mujeres y en general para otra cosa que estamos trabajando, que es el Sistema Nacional y Progresivo de Cuidados. Estamos recién por instalar también en Hacienda, ahora que existe la Secretaría de las Mujeres, formamos parte del Comité de Productividad de Hacienda, donde están cámaras empresariales, sindicatos, diversas autoridades del gobierno federal que tienen que ver sobre todo en materia laboral, y acabamos de aprobar que se abra un comité, un subcomité de igualdad sustantiva que nos permita generar, digamos, acciones concretas, aprovechando, digamos, a todos los actores en esa mesa, que nos permita de entrada cumplir con el primer objetivo pues legal, que es generar medidas en las empresas, en todos los trabajos que nos permitan garantizar, por un lado, que no exista esta discriminación en salario, que la Secretaría del Trabajo pueda en sus visitas, no fue la palabra, pero en sus cuando hace visitas a los lugares, a los centros de trabajo, que pueda... ¿Algo de vigilancia? Sí, como en su vigilancia, que pueda observar que no haya esta distinción y que pueda haber sanciones si es que existen algunos espacios laborales. Entonces, bueno, vemos ahí ese espacio como un espacio donde podamos construir acciones con todos los actores involucrados. Y en el caso de la violencia obstétrica, yo diría que sorprendentemente el sector salud tiene algunas resistencias muy fuertes para que no exista, digamos, no me refiero, digamos, como a la conducción del sector salud, sino en la práctica cotidiana, a médicas y médicos que se resisten a aprobar normas para aplicar la interrupción legal del embarazo cuando hay una violación, a dar cuenta a las fiscalías si llega una niña que claramente no está embarazada producto del consenso, sino producto de una violación, a ir tomando medidas para visibilizar y evitar estas violencias obstétricas. Entonces, bueno, yo diría que ahí, sorprendentemente, en la práctica cotidiana es donde hemos visto como resistencia de algunas, pues de las y los médicos, ¿no? Entonces, hemos estado en diálogos y hemos firmado como algunas acciones de acompañamiento con el sector salud. Sin embargo, lo que necesitamos garantizar es que en la práctica se transforme la práctica médica sin ningún tipo de violencia hacia las mujeres y garantizando mejores derechos, ¿no? Entonces, creo que es uno de los retos. Yo diría que desde el punto de vista de lo que llevamos al frente de la Secretaría de las Mujeres, hay un reto en que el sector salud se transforme para que también acompañe esta visión de transformación en los derechos y en la justicia para las mujeres y en el aparato de justicia, ¿no? Pero bueno, no vamos a quitar el dedo del renglón. En el tema de los salarios, ¿habrá algo para el asunto del fútbol? O sea, particularmente. Hay algunas iniciativas que nos han planteado algunas legisladoras que puedan establecer un piso
como un sueldo base para futbolistas, hombres y mujeres. La estamos revisando, la estamos viendo con Consejería Jurídica para que se pueda pues aprobar o mandar desde el Ejecutivo incluso antes de que inicie el Mundial, ¿no? Sí, bueno. Sí, que ya estamos Ya, sí. Sí. La semana pasada presentaron justamente con la SEP esta estrategia contra la violencia escolar en el bachillerato. ¿Qué es lo que se está observando en esta etapa que además es muy difícil, ¿no? Es digamos que el paso entre la niñez y ser adulto, pero exacto, la adolescencia pues es un paso muy complicado para todos los seres humanos, pero ¿qué están observando? Mira, para nosotros la principal política de prevención tiene que ser en las escuelas y con las nuevas generaciones. Es decir, la violencia hacia las mujeres es producto de la discriminación, de la no noción de igualdad, de esta visión que se va construyendo desde que vamos creciendo, que somos distintos, pero no en una lógica de reconocer nuestras diferencias y nuestros mismos derechos, sino en una lógica de exclusión y de discriminación, ¿no? Por ejemplo, cuando un niño le dice a una niña que ella no puede jugar fútbol porque las mujeres no saben jugar fútbol, aparentemente hay una conversación que no busca lastimar, pero el niño va creciendo con la idea de que hay cosas que las mujeres no pueden hacer, y si las niñas no tienen las herramientas suficientes, las niñas van creciendo con la idea de que hay lugares donde no pueden estar. Entonces, creemos que el trabajo de prevención de las violencias, de fomento a la igualdad, de promoción de los derechos de las mujeres, es fundamental desde las escuelas. Eso por un lado, pero además aunado a otra serie de problemáticas y de estrategias que está planteando la presidenta, por ejemplo, la atención a las causas ligadas a los jóvenes, el tema de prevención de los suicidios, de prevención de las adicciones, el uso de redes sociales, que es un elemento sin duda donde por un lado creemos que es importante que las juventudes accedan a otro tipo de actividades más allá de estar 10 horas en una pantalla, pero también el espacio digital es un espacio donde además se encuentra violencia. Entonces, para nosotros es muy importante el trabajo con la Secretaría de Educación Pública por eso, porque creemos que tenemos que fomentar y construir una generación de paz, de esperanza, de igualdad, que abrace estos valores como algo cotidiano y natural, y que nos permita que cuando esas mujeres crezcan y esos hombres crezcan, no sean mujeres que normalicen las violencias, que no tengan herramientas para combatir esas discriminaciones, pero sobre todo que tengamos hombres que no violenten a las mujeres, que no lo vean como algo cotidiano, natural a su condición de hombre, que las relaciones de noviazgos pues desde jóvenes crezcan sin violencia. Entonces creemos que esa es una de las grandes apuestas de la prevención, porque yo estoy convencida que lo que estamos haciendo y la convicción de la presidenta, contagiada con todos los integrantes del Estado mexicano, nos va a permitir mejorar la atención a las violencias, acompañar a muchas mujeres, garantizar mayor justicia, pero no queremos que exista solamente mejor atención y que las mujeres se sientan menos solas y denuncien. Nuestra apuesta es que pues en este país un día no exista violencia hacia las mujeres, ¿no? Y para eso pues la prevención es fundamental, ¿no? Además, en una reflexión que tenemos aquí en la Secretaría y que compartimos quizás, por ejemplo, con algunas subsecretarias en la SEP, es que vivimos un ambiente global muy complejo, donde el odio es una máxima con la que se intenta gobernar, con la que se intenta convivir, con la que se intenta excluir en muchas partes del mundo, que lo encontramos en las redes sociales, que es el principal espacio quizás donde las juventudes inciden, y es también una apuesta a combatir el odio, porque si no combatimos el odio, no queremos que pase en México lo que ha pasado en otras partes del mundo, que avanzan los derechos de las mujeres, no se involucra a los hombres o a los jóvenes,
y el discurso de odio, el discurso machista, misógino, termina por ser abrazado por las nuevas generaciones, e incluso es lo que lleva al poder pues a gobiernos neofascistas, ¿no? Entonces, el trabajo en las escuelas es fundamental por todas esas aristas que nos permiten prevenir las violencias en su máxima expresión, en sus diversas expresiones, pero además apostar a una sociedad que con toda la política pública, con las acciones que estamos haciendo, por eso decía hace rato, no es suficiente con lo que hagamos en el gobierno. Nosotros creemos que tiene que haber un cambio cultural y que la sociedad tiene que abrazar estos valores de igualdad, de no violencia, para que todo lo que estamos haciendo gubernamentalmente tenga un impacto y un respaldo también social que nos permita pensar que la sociedad del futuro o las y los ciudadanos del futuro pues crezcan o convivamos mejor, ¿no? Y diferente. Decía secretaria con un ejemplo que podría parecer pues la inocencia infantil de que las mujeres no pueden estar en el fútbol, ¿no? Una conversación entre un niño y una niña. Y justamente esta idea de que crecemos, pues sí, pensando que hay espacios vedados para las mujeres, pues se empata mucho con lo que estamos viendo por primera vez una mujer en la presidencia de la República y mujeres en cargos muy importantes, secretarías de Estado. ¿Cómo va el tema de la violencia de género en la política? La política parecía un terreno pues exclusivo de los hombres y muchos de los hombres en poder, digamos, sí, en cargos de poder, pues siguen creyendo eso, ¿no? Sí. Tanto en las cámaras como en el propio Poder Judicial anterior o incluso, pues sí, en cargos de gobierno. ¿Cómo estamos avanzando ahí? Bueno, ahí yo creo que hay muchos pendientes, es decir, es el momento en México en el que más mujeres estamos en el ejercicio del poder. Hemos logrado la paridad, digamos, en distintos niveles de toma de decisión. Es importante la igualdad sustantiva porque si revisamos esa paridad, por ejemplo, en las cámaras, en los congresos, sí hay una mitad de hombres, una mitad de mujeres, pero las grandes comisiones, las grandes decisiones, las siguen tomando hombres, ¿no? Por eso es importante este principio de igualdad sustantiva, para que no nos quedemos con lo simbólico, con lo representativo, con lo paritario, que no es menor, pero no es suficiente. Y en el ejercicio político, pues hay una nueva realidad, es decir, el que hoy existan casi igual de mujeres participando en el quehacer político, en la toma de decisiones, genera una reacción, ¿no? De hombres que están acostumbrados a solo convivir con hombres, a tomar decisiones en espacios de códigos masculinos, por ejemplo, irse a las 11 de la noche a una cantina y tomar decisiones que necesariamente no es que una mujer no pueda ir a tomarse una cerveza en una cantina, pero a las 11 de la noche seguramente si tiene hijas o hijos prefiere estar en su casa cuidando a sus hijos o viéndolos. Es otra dinámica distinta, digamos. Por eso es que, lo diré con mucha responsabilidad, así lo creo, por eso es que creo que las mujeres tratamos de ser mucho más responsables con nuestros encargos y nuestros cargos, porque sabemos que le ha costado mucho a nuestro género llegar a los espacios donde hemos llegado y que el juicio es doble o triple y que si no somos cuidadosas, responsables, si no damos resultados, el juicio ya no solo es a la individualidad, sino a todo nuestro género, ¿no? Entonces, y hay un sector de hombres que sabe que es políticamente incorrecto decirlo, pero que en la práctica se resiste a que las mujeres estemos en los espacios, no les gusta, les incomoda y que incluso buscan que fallemos en esos espacios para decir no sirven para esos espacios, ¿no? Entonces la violencia política es una realidad por eso y más, ¿no? Por las inercias cotidianas, por las molestias que existen de que estemos, por las resistencias y porque también en la convivencia entre hombres y mujeres se ha normalizado el demérito a una mujer por su forma de ser, por su forma de vestir, por su origen social, por su color de piel, etcétera. Entonces, pues lo vemos ahora mismo expresado en la propia presidenta, ¿no? El presidente López Obrador
había mucha ataques a su persona con connotaciones clasistas y racistas por ser un hombre que viene del sur, que no pertenece a ninguna clase política ni élite económica, y con la presidenta, que quizás proviene de un sector académico, más clase media, de la Ciudad de México, quizás no vemos tanto racismo ni clasismo, pero vemos una misoginia y un machismo en el que se cuestiona o se intenta cuestionar su ejercicio del poder desde un discurso meramente misógino por su condición de mujer y no por las decisiones que está tomando. Entonces, y si lo vemos en la presidenta, yo fui dirigente de Morena y lo vi muy claro, pues en las presidencias municipales, en las sindicaturas, en las regidurías de Chiapas, de Guerrero, de Oaxaca. Entonces, bueno, hemos dialogado con la autoridad electoral en el sentido de que hoy está sancionada la violencia política de género, hoy existen, digamos, en la ley varias acciones de protección o de sanción para combatir la violencia política de género, pero en la práctica la autoridad electoral, creo yo, tiene muchos pendientes para que no haya impunidad, porque si hay impunidad en la violencia política de género, pues es un permiso abierto para seguir disputando el poder con misoginia y con machismo. Entonces, nosotros estamos tratando de aprovechar todos los espacios institucionales que ha habido de coordinación, que desde nuestro punto de vista no siempre han sido efectivos. Hay un observatorio contra la violencia digital y electoral, contra la violencia política y electoral, digamos, instalado entre el Tribunal Electoral, el Instituto Nacional Electoral y nosotras. Cada año lo preside un órgano distinto. El año pasado lo presidió el Tribunal, este año el INE y el próximo año nosotras. Y queremos que en ese seno de discusión y además escuchando la experiencia que nos han tocado la puerta muchas mujeres que han vivido violencia política de género, logremos construir pues protocolos, acciones o si es necesario sanciones más duras para evitar que exista esta violencia política, porque además tenemos que mandarle ese mensaje a las mujeres que acceder a los espacios y hacer política no es un deporte de riesgo, ¿no? Porque si hay impunidad, pues habrá mujeres que dirán, pues entro bajo mi propio riesgo o mejor no entro, ¿no? Cuando yo tuve muchas discusiones, o más bien él tuvo, Salinas Pliego ejerció mucha violencia política de género contra mí, yo había decidido no denunciar ni hacer nada, pero cuando hubo mujeres que me empezaban a decir que no me dejara, que pues si eso me hacían a mí, que les esperaba a ellas, entendí que es muy importante que este tipo de conductas por lo menos se sancionen socialmente, pero yo creo que tiene que haber una sanción más fuerte para que no haya temor de otras mujeres que están observando o que quieren acceder a la política, en que se van a enfrentar a este tipo de violencias. Entonces, yo creo que ese es otro de los grandes pendientes. Estamos ahí dialogando con la autoridad electoral para garantizar pues acciones efectivas en el combate, ¿no? Digamos, como tanto en las normas generales electorales, como también hemos estado en diálogo con autoridades, digamos, comunitarias. Por ejemplo, en Michoacán, por ley existe de manera paritaria que puedan participar mujeres en las autoridades comunitarias y hay violencia política de género por la existencia de esta presencia de mujeres y vemos falta de herramientas por parte de la autoridad electoral para poder protegerlas. Entonces, pues creo que es importante construir todo un sistema de protección y estamos en ese diálogo con la autoridad electoral. Que al final sigue siendo una lucha, o sea, esto es un terreno de lucha por el género, porque sí, o sea, es verdad que siempre estamos bajo el ojo fiscalizador, ¿no? Del patriarcado. El patriarcado, sí. Y además lo niegan. Y encima y la violencia, ¿no? Además, ¿no? Sí. No, por eso también es una de las líneas de acción de esta secretaría, el cambio cultural y el trabajo con los hombres, porque te digo, política e ideológicamente yo pienso, tiene que avanzar la transformación de la vida de las mujeres, pero también tenemos que involucrar en esa transformación a los hombres para que no haya
una reacción agresiva y sea insuficiente, digamos, nuestro avance. Tiene que haber una transformación también en la conducta, en la forma de pensar, en la forma de convivir de los hombres, ahora que ven nuestra presencia en todos lados y que hacen expresiones en cualquier espacio de, ay, ahora están en todo, pues somos la mitad de la población, ¿no? Entonces, o más, entonces tiene que haber un trabajo de discusión colectiva, de reflexión social que nos permita resolver una pregunta, y es cómo construimos una nueva relación entre hombres y mujeres donde la base sea el respeto, la no discriminación, la no violencia, y donde no se traduzca nuestra presencia en los espacios deportivos, en los espacios políticos, en los espacios periodísticos, en los espacios académicos, de la ciencia, de la cultura, en un acto de resistencia constante en el que vamos avanzando, pero también a la par estamos resistiendo y sobreviviendo a reacciones misóginas, que es el tiempo que nos está tocando vivir, ¿no? O sea, va avanzando nuestra participación y nuestro ejercicio de derechos, pero eso pues atrae reacciones y lo que tenemos que lograr es que esas reacciones y resistencias se vayan pues reduciendo a lo mínimo y que exista una transformación cultural que acompañe todo lo que estamos viviendo. De lograrlo, pues creo que no habrá vuelta atrás en este país, y yo incluso me atrevo a decir que quizás en ninguna parte del mundo hay tantas condiciones para lograrlo, porque aquí hay una voluntad de Estado, porque hay reformas, hay leyes pues de avanzada, existe una Secretaría de las Mujeres que entre otras cosas tenemos esa tarea, ¿no?, de lograr que todo el aparato del Estado se ponga al servicio de estos principios de igualdad y de no violencia hacia las mujeres. Y yo creo que en contraste con lo que pasa en el mundo, México va a avanzar mucho y socialmente tiene que ser abrazado ese avance para que no haya retroceso. Muchas gracias, Al secretaria. contrario, muchas gracias. Pues muy interesante esta entrevista y sobre todo el contenido de la entrevista que sostuvo nuestra compañera Nancy Flores con Citlali Hernández, la secretaria de las Mujeres. Y bueno, un poquito para compartirles también lo que discutíamos mientras estábamos viendo esta entrevista fuera del aire. Es parte de lo que hablaron y de la entrevista, pues tenía que ver con cambiar no solamente la conciencia, sino la cultura que tiene nuestro país. Pero además de ello, parte de ese cambio de la cultura, de la conciencia, viene también una parte que toca el sistema de salud, sobre todo porque todavía hay como ese tipo de resabios que ya no deberían de existir, de violencia obstétrica, particularmente hacia las mujeres, en donde pues todavía hay prácticas médicas que ya no deberían de continuar, particularmente en el tema de los partos o en otro tipo de áreas también en donde involucra eh, el cuerpo de la mujer, particularmente. Entonces, bueno, también ahí es un llamado a que hagan los cambios pertinentes en los distintos reglamentos, tanto en el IMSS, en el ISSSTE, como en el IMSS Bienestar, para que este tipo de percepciones, este tipo de ideología que acompaña la política pública en el tema de las mujeres en ahí, pues se haga material y sobre todo se respete el cuerpo de la mujer y se le consulte cuando se tenga que hacer una intervención médica. Digo, es como parte de los protocolos que se tendrían que cumplir, pero además también, pues ya modificar ciertos parámetros médicos en los cuales se atienden a las mujeres, particularmente me refiero al tema del parto, que es donde pues hay más este tipo de violencia obstétrica. Así es, Aníbal, y sobre todo es muy importante porque también sigue en torno a lo que mencionas, pues esa discusión de el derecho a elegir sobre los propios cuerpos que tienen las mujeres, que en realidad pues es un derecho de todas las personas, pero sobre todo pues a las mujeres, como bien lo dices, en estos contextos de violencia, pues vemos que hay sectores o hay lugares donde existe esa violencia y pues por mucho tiempo estuvo invisibilizada, por eso es muy importante que con el trabajo
trabajo de instancias como la Secretaría de las Mujeres, estos temas empiecen a debatirse, empiezan a ponerse sobre la mesa para que puedan ser analizados a profundidad y pues se puedan resolver, porque pues es muy importante en un contexto en el que bien escuchábamos, pues se hacía mención en la entrevista, poblacionalmente hay más mujeres que hombres y aún así las mujeres por mucho tiempo se mantuvieron relegadas del espacio público y eso pues sí nos habla de un cambio totalmente pues distinto. Hay que recordar que incluso en el sexenio pasado del expresidente Andrés Manuel López Obrador fue cuando inició este proceso de tener gabinetes ya con paridad de género y eso me pareció muy importante porque empezamos a ver en el foco a las mujeres. Claro que desde ese momento empezamos también a ver esta carga pues de ideas machistas y misóginas, pues preguntándose por qué estas mujeres estaban en los cargos y con pues sí, con frases que denostaban el trabajo que estaban llevando a cabo estas mujeres. Hoy lo vemos con la presidenta, pero pues que al final del día el poder hablarlo, el poder traer cifras del trabajo que está haciendo la Secretaría es muy importante porque estamos hablando de que ellos van a hacer análisis, van a tener cifras, datos que nos permiten adentrarnos al fenómeno que está ocurriendo y sobre todo en un contexto en el que hemos visto que incluso, porque también hablaban de la violencia digital y cómo en estos entornos digitales se ejerce la violencia, pues también estamos ante un contexto donde cada vez más son los jóvenes que difunden estos mensajes de odio hacia las mujeres y eso también es importante atenderlo ahora que estamos viendo pues que está ocurriendo. Es importante focalizar ese tipo de problemas y atenderlos porque pues vienen con estas ideas de que las mujeres no deberían de estar en estos espacios públicos, pero también de una lucha histórica de las mujeres por ganar estos espacios públicos. Que también esa es otra parte importante porque no es una concesión, ¿no? O sea, no es algo que el Estado dijo, bueno, está bien, vamos a darle, permitirle, ¿no? No, en realidad es parte de toda una historia de luchas eh, que tienen las mujeres en particular, pero digamos la sociedad en su conjunto en términos de democratización. Y dentro de esa democratización, pues está desde luego la lucha particular que tienen las mujeres para tener mayor acceso de derechos civiles, el derecho al voto, incluso en su momento en el siglo XX, y de ahí en adelante, y también desde atrás, pues ir adquiriendo mayores derechos y sobre todo no visto como concesión, sino más bien como conquistas precisamente a partir de esa lucha que han tenido históricamente las mujeres.